La herencia de mi papá, por Alfredo Molano Jimeno. Antonia nació el 3 de noviembre de 2006 en la Clínica de la Mujer en Bogotá. El trabajo de parto empezó en la madrugada y, ahora que caigo en la cuenta, como a la misma hora en que mi papá murió. Ese día me llamó con voz nerviosa a decirme que Adriana, mi hermana, ya estaba en el hospital y que allá me esperaban en cuanto pudiera. Llegué como a las 3 de la mañana y él estaba en la sala de espera con ese gesto de ilusión que hacía, tornando sus ojos hacia arriba y metiendo el cuello en los hombros. Me contó que ya había visto a la bebé, que era rosada, flaca y chiquitica. Desde ese viernes hasta el jueves 31 de octubre de 2019, cuando murió, mi papá se desvivió por Antonia. No mucho antes de que naciera mi sobrina, tal vez un año, mi papá había regresado de Estados Unidos, donde terminó sus largas noches de exilio. Estuvo unos 7 u 8 años viviendo, o mejor, sobreviviendo fuera de Colombia, por cuenta de que a Carlos Castaño le parecía que su pluma era más peligrosa que la guerrilla, y lo sentenció con algunas cartas amenazantes, entre ellas una escrita en la primera página del Libro Negro del Comunismo. Un par de meses antes de que Antonia naciera, mi hermana llegó de España, donde había estado los últimos 7 años, algunos de los cuales los pasó junto a mi papá en su primera etapa del exilio en Barcelona. Adri llegó sola y barrigona ya. Fue así como la relación entre Antonia y mi papá fue mucho más que la de un abuelo con su nieta. Los primeros 2 años vivieron juntos, con mi hermana, claro, en la casa de la Calera. La niña fue creciendo, aprendió a gatear con la cola parada y sin flexionar las piernas. En las mañanas, cuando mi papá ya llevaba horas despierto y 5 tintos encima, corría a buscarla al oír sus primeros gorgojeos. Le gustaba sacarla al aire vespertino para darle un breve paseo por el jardín, saludar al perro y al caballo, y él trituraba una hoja con sus dedos gordos y chiquitos para que ella oliera, al tiempo que le explicaba: este eucalipto, un romero, una hierbabuena. En cuanto creció y pudo alimentarse por sí misma, mi papá se la llevó a cuanto viaje pudo. Pienso que ninguno de sus hijos viajamos tanto como él, como él lo hizo con Antonia. Tenían una complicidad y un lazo afectuoso muy profundo y particular que muchas veces despertaba celos en hijos, nietos y hasta en algunos de sus amores. Nunca se preocupó por disimular su preferencia por Anton, como le decía. La llevaba a cine a ver películas gringas que él odiaba y hasta se aguantaba las jornadas de compras en un centro comercial de moda, un acto que aborrecía con todas sus fuerzas, pero que a la voz de que fuera con ella hasta le parecía divertido. Y fue tanto el amor y el miedo que tenía de no estar para ella cuando fuera adulta, que hace muchos años decidió escribirle un libro. Texto que inicia con una carta que leyó el día de su bautismo cuando Anton tenía unos 3 años. Este libro no es la reunión de cartas desperdigadas al azar en sus correos y archivos, no. Es un texto póstumo, pero no inconcluso. Lo escribió hasta unos días antes de su muerte. La mayoría de las cartas estaban ya corregidas e incluidas en una carpeta con el nombre que llevaba el libro. Muchas veces se le oyó hablar de este texto, lo hizo no como uno más de sus 20 y tantos libros, sino como el mejor regalo que le habría hecho a esa niña que tanto amó. Durante 15 años le escribió sus enseñanzas y reflexiones, hizo una bitácora de los recuerdos que vivieron juntos y tuvo fuerza para escribir un diario de la enfermedad contra la que batalló 6 meses.
Meses durante los cuales, paradójicamente, Anton no pudo acompañarlo como ella hubiera querido por vivir en Perú. Tal vez para bien de ambos. Lo cierto es que cuando mi papá murió, este libro estaba terminado, como estaban también claros su legado y su herencia. Más allá de su prestigio, de los cientos de textos escritos y del cargo que ocupó como comisionado de la verdad, su gran obra es una familia de viajeros, de lectores, de gente a la que le duele el país, que goza con su belleza y sufre con la pobreza de la gente llana. Alfredo Molano Bravo fue un patriarca, un centro familiar de reunión y decisión. Todos los domingos había espaguetis al almuerzo. Encabezaba la mesa en la que solíamos estar sus hijos, su hermana, sus sobrinos, sus nietos, su primera esposa y mi mamá. Hasta su casa llegábamos uno a uno a contarles nuestras historias y angustias y nos íbamos pasadas las 6 de la tarde cuando la hora gris se asentaba y el lamento melancólico de las mirlas le daba paso al crepitar de la chimenea. Nos enseñó el amor por los llanos, a montar a caballo y a amarlos como integrantes de la familia. Nos inculcó la alegría del caminante cuando corona una montaña. Se interna en una selva remota un río crecido. Nos hizo fieles a un terruño que llamamos resguardo y está inundado de sus huellas donde vivieron sus padres y ahora viven mis hijos. Con su ejemplo nos dio lecciones de valentía en los días oscuros del paramilitarismo y la acechanza del paraejército que los secundaba. O en la noche que, infartado, emprendió el regreso desde la orilla del río Muco, acompañado por su hermana y el escolta, dejando la caravana decembrina cargada de niños y de sueños. Nos dejó, en fin, acompañados de su recuerdo y de su presencia inefable. Presencia y recuerdos que reviví hasta en llanto reuniendo estas cartas y organizándolas. Fue una inmersión en mi dolor y mi amor por él. Fue casi como desenterrarlo para volver a enterrarlo. Pero bien valió la pena porque de todos sus libros es el más profundo, autobiográfico y universal. En todas las casas habrá una Antonia amada que necesite saber en qué país nació. Y a nuestra Antonia y a cada uno de nosotros nos acompañará la voz de mi padre en cada paso que demos. Al morir mi papá, quedamos huérfanos, además de sus familiares, 126 pares de tenis de tela, en su mayoría marca Converse, que se convirtieron en un sello de su auténtica manera de vivir y con los que anduvo, según unos cálculos superficiales, unos 14.000 kilómetros. En sus cajones guardaba 3 cuchillos, 3 radios, 7 jeans Levi's, una docena de sacos de lana, otra de camisas de algodón hechas a su medida, 20 pares de medias tobilleras de colores, en especial aguamarinas, rojas y rosadas, 3 pares de gafas, su collar de coral rojo y un eneagrama de plata, un reloj, una valiosa biblioteca y un caballo. Dejó publicados 27 libros y sin publicar unos 3, entre ellos este que agrupé, una novela erótica y un libro de relatos a medio escribir. También dejó, además del resguardo en La Calera, 2 casas donde vivirán sus sueños y sus nietos, una a orillas del Magdalena, otra donde se besan los ríos Bichada y Muco, lugares donde atesoramos los mejores recuerdos que de él podemos tener, donde siempre resonará su sonrisa y a donde acudiremos a buscar la fuerza que nos falta y que él tuvo de sobra, porque su herencia más poderosa fue una enseñanza de vida, un legado hecho de palabras y sueños con el que nos enterrarán a quienes lo vivimos y amamos. Alfredo Molano Jimeno. En mi caso, de herencia, me quedó este sombrero que él me regaló. Era un gran documentalista
Su obra Travesías es capital para la historia de los audiovisuales en Colombia. Y a mí me quedó este sombrero que cuido como un tesoro.